Eduardo Luz. ¿Cómo andás, Eduardito? Buen día. Buenos días, Neri, ¿cómo estás? Acá escuchando el programa, como siempre, al firme. Todo bien, Bueno, acá maquillando. mucha gente está esperando, como siempre, tu columna, pero especialmente por este tema que yo planteé del abuso de funciones. Esa ley sigue existiendo, ¿no? ¿O me equivoco? Sigue existiendo, es un artículo del Código Penal. Hay dos abusos, abuso de funciones y el abuso innominado de funciones, que es como una norma residual. Cuando no encaja una conducta perfectamente en abuso de funciones, hay una norma secundaria, digamos, para los casos menos claros, que el Frente Amplio presentó un proyecto, me acuerdo del senador Michelini y otros más, para derogarlo, teniendo mayoría en el Parlamento, porque claro, ellos iban a ser clientes de todos esos artículos. Y era tal el impacto. Pero ahora te voy a decir algo sobre el impacto, que es una pregunta que tengo para vos, para que me la contestes el viernes próximo. Era tal el impacto electoral de que los senadores del Frente Amplio, que es el partido más corrupto del Uruguay, derogaran el único artículo que los puede mandar preso, que la propia bancada optó por no presentar la derogación. Pero la pregunta que yo te quiero acá, perdona que te interrumpa, Eduardo, la pregunta que te quiero hacer en consecuencia a la primera, ya me confirmaste que sí, que existe, y a tal punto que ni el Frente Amplio se animó a derogarlo, ¿no? Por lo menos para tener apariencia de que vivimos en justicia. La segunda pregunta obvia, yo cité el caso, no sé si vos estabas escuchando, de lo que le pasó a Amaro y el directorio de la época de Jorge Valle, que lo mandaron preso por abuso de funciones porque donaron bolsas de Portland y, bueno, la razón judicial era que OCE no estaba para donar bolsas de Portland, ¿no? Por eso se llama abuso de funciones. En este caso, Antel haciendo un gimnasio, ¿no es lo mismo? Acá le pido, le pregunto al docente en Derecho, ¿no es la misma cosa? Pero mira, en el programa hoy se plantearon varios temas, son estos 15 minutos y a tratar de hacer un resumen. Lo que vos le decís, la estafa arena. Acá nosotros en esta semana hemos asistido, yo diría, no asombrado, porque esto confirma para mí algo muy triste. O sea, es muy triste que cuando una persona sostiene una teoría y la comprueba, no se ponga feliz. No sé, cuando Newton de que encontró la ley de la gravedad, me imagino que se habrá sentido feliz. Cuando Einstein la relatividad, y así tengo un millón de ejemplos. Ahora, cuando yo digo que hay un gobierno paralelo, que ese gobierno paralelo goza de muy buena salud, y es el que va a ganar las elecciones de este año, y la pregunta que te hago para el viernes que viene es ¿por qué nosotros votamos a los mismos? Esa es la pregunta. Acá el gobierno paralelo se vio en el caso de Antel y en el caso del tren, de lo que hablaba Álvaro de mañana, Alfonso. El caso de Antel Arena, se presupuestan 40 millones, se termina pagando 100, 80, 90, no sé bien la cifra, que vos la tenés muy clara. Se hace una cantidad de compras directas, etcétera, etcétera, pero el Tribunal de Cuentas observa todo el gasto sobre el Tribunal de Cuentas, y la Constitución de la República, que tiene la solución para todo, dice cómo debe actuar el Poder Legislativo cuando se observa un gasto, y el Poder Legislativo puede parar el gasto, si quiere. Si se tiene que reglamentar un artículo de la Constitución para que el Legislativo pare esos gastos. El Legislativo, porque hoy le toca al frente y mañana le toca a los blancos y pasado a los colorados, esa es la realidad, duela a quien le duela, no lo reglamenta eso porque mañana ellos son los que van a utilizar ese artículo, ese artículo no reglamentado de la Constitución para seguir gastando. Entonces, cuando el Tribunal de Cuentas dijo que el gasto de Antel era ilegal, el Parlamento no hizo nada, pudiendo hacer, y cuando el Tribunal de Cuentas comunica al Parlamento los gastos ilegales, yo que soy parlamentario, la presidenta Beatriz Argimón cita una asamblea general que dura 3 minutos, que nadie la escucha, porque es una falta de respeto cómo se transcurre en esa asamblea, los 130 legisladores conversando entre sí. La presidenta Argimón dice que recibió las observaciones del Tribunal de Cuentas, que se cuelgan en la página web y que se levanta la sesión. Yo un día salí del despacho mío en el anexo al Palacio Legislativo para atravesar el túnel por debajo de la circunvalación al Palacio para ir a la Asamblea General que trataba ese tema.
salí del despacho mío cuando a la hora de la sesión, y cuando llegué al hemiciclo de la Cámara, que demoré más o menos 2 minutos y medio en atravesar la calle, se había levantado la sesión. Me la perdí. Eso es lo que dura una sesión de las observaciones del Tribunal de Cuentas. ¿Quiénes son los responsables de eso? Todo el sistema político, empezando por el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Eso es así, le gusta a quien no le guste. Ahora, si la denuncia cae en un fiscal, en una fiscalía que ya sabemos cómo funciona, ¿no? Que está ideologizada absolutamente, y el fiscal dice, bueno, para mí no, el fiscal es un abogado que no ejerce la abogacía, que ejerce la función pública de la fiscalía, que está sujeto a la jerarquía del fiscal general, que en este caso es Gómez, ahora es Ferrero, y que está sujeto a su vez al presidente de la República y al ministro de Educación y Cultura. Entonces, como el fiscal general marca la política criminal y más o menos marca una orientación porque los fiscales perdieron autonomía, bueno, ahí... Ahora, ¿quién creó el sistema? O sea, ¿quién creó esa fiscalía que vos te quejas que mandaron un médico de 90 años preso? La creó el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Frente Amplio, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. ¿Quién puede cambiar esa fiscalía? El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Frente Amplio, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. ¿Por qué no cambian la fiscalía? Porque el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Frente Amplio, el Partido Independiente y el Partido de la Gente no quieren. Porque eso es simplemente modificar la ley. Esa ley que hay senadores del Partido Nacional que se quejan, senadores muy mediáticos que hablan sobre la fiscalía, esos senadores no pueden hablar porque ellos crearon la fiscalía. Entonces, acá en el sistema político nadie tiene legitimidad para hablar de la fiscalía porque ellos la crearon, la votaron por unanimidad y aprobaron un código de proceso penal por unanimidad. Entonces, ellos primero crearon el sistema, el Estado paralelo. Sí, me llama la atención eso que vos estás diciendo, Eduardo, porque yo lo escuché a Sebastián da Silva, querido amigo y compañero acá en Estado de Situación, Jorge Gandini, precandidato a presidente, Graciela Bianchi, y los tres fueron contestes en el rol que juega la Fiscalía, justamente en no hacer justicia. La pregunta es ¿por qué no lo modifican? Lo que hay que preguntarle a Bianchi, a Gandini y a Da Silva es ¿por qué lo votaron? ¿Y por qué no lo modifican? ¿Por qué Bianchi, Da Silva y Gandini no presentan un proyecto para derogarla? Preguntarle a Jorge Gandini en el próximo espacio de él. Si él como candidato a presidente, como soy yo, y yo lo tengo en el programa, ¿por qué no presenta un proyecto para derogar la Fiscalía? Porque Gandini no habla de derogar la Fiscalía. Gandini habla de una cantidad de temas, pero de ese no habla. ¿Por qué no hablan los partidos? Porque a ellos les sirve el sistema, porque mañana puede ser uno de ellos el involucrado. Y tanto es así, Neri, que lo que planteó Alfonso hoy es una burla que se le está haciendo al Estado uruguayo. Cuando habla Alfonso dice, el proyecto del Frente Amplio que salió 1.000 millones, vamos a pagar 3.000, lo que la gente tiene que saber es que vamos a pagar 3.000 porque este gobierno quiere pagar 3.000. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Frente Amplio, el Partido Independiente y el Partido de la Gente pudieron haber detenido esto. Y también incluyo a Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto forma parte del Poder Ejecutivo y las autorizaciones para el tren de UPM y las autorizaciones ambientales las dio Cabildo Abierto. Entonces incluyo a Cabildo Abierto en esto también. Y miro con alegría y también con desazón. Acordate que había un artículo en el contrato de UPM que lo escribió un profeta. Digo un profeta porque previó lo que iba a suceder, que lo escribió en el 2015 en inglés y acá lo firmaron sin leerlo. Que decía que si venía una epidemia de carácter global, UPM podía retirarse del Uruguay y no continuar la inversión. Y el gobierno uruguayo podía parar la inversión, dejarla sin efecto, sin responsabilidad para el gobierno, pero ponerle que eso era demasiado grueso, o renegociar. ¿Qué fue lo que renegoció el gobierno uruguayo? Que una inversión que UPM iba a hacer dentro de 5 o 6 años de 60 millones de dólares la hiciera 2 años antes. Ese es el gran triunfo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es cómplice de esta maniobra.
Y eso yo lo puedo demostrar en cualquier lado con documentos. Ahora, también he escuchado a Alfonso diciendo, ¿sabés por qué el tren se demoró? Porque la Intendencia de Montevideo no dio los permisos. Y yo, ¿sabés qué? ¿Querés que te diga una cosa? La Intendencia de Montevideo demostró con esa nodada de permiso que la Corte Electoral, cuando nosotros presentamos los recursos de las más de 15 pueblos del interior, empezando por Durazno y Florida, pidiéndole un bypass para esas ciudades para que no le destruyeran la vida a la gente, la Corte Electoral dictó una sentencia política y no jurídica, diciendo que las intendencias no tienen competencia para decir por dónde pasa un tren, y le metieron el tren en el centro a todas esas localidades, sin perjuicio de lo cual esa gente va a seguir votando a los que les pusieron el tren ahí, eso ya lo sé. Entonces, cuando la Intendencia de Montevideo dice, Pérez, yo tengo que ver por dónde pasa el tren, la Intendencia de Montevideo tiene razón. Tanta razón tiene que las intendencias blancas de Orsi, de Vidalín y del intendente de Florida, Enciso, y el actual intendente López, pudieron haber dicho, mire, por el centro de la ciudad no pasa el tren, si quiere haga un bypass. Entonces acá nadie puede hablar porque todos son responsables. Y cuando Alfonso habla de que eran 300 expropiaciones y que terminaban siendo 1020, ¿sabes cuántos padrones afecta el tren? 7.000 padrones. Si el gobierno expropiara los 7.000 padrones, el negocio financiero se les cae. Entonces prefirieron expropiar 1.200 y destruirle las casas a 6.000 personas más que no van a poder sacar el brazo por la ventana porque el tren les va a arrancar el brazo. Entonces, esto es una gran mentira, un gran negocio que hicieron todos los partidos políticos, incluso la coalición republicana. Ahora, la gente va a votar a la coalición republicana y al frente. Eso ya lo sabemos. Nosotros con un gran esfuerzo renovaremos la banca. Pero esa es la realidad. Cuando el gobierno uruguayo pudo renegociar y decirle en abril del año 2020 que yo me reuní con el presidente de la República y otros activistas sociales más y dijimos, mire presidente, acá tiene un artículo que a texto expreso dice que si el Uruguay fuera objeto de una epidemia del cáncer mundial, parece mentira que eso se hubiera escrito en el 2015, usted podrá renegociar el contrato, incluso pararlo. Pero ponerle que fuera muy grueso parar el contrato. Bueno, vamos a renegociar. Es tanta la ganancia de UPM que a UPM no le hubiera importado gastarse 500, 600 millones de dólares de su bolsillo en acomodar las cosas. El tren de UPM, que vamos a terminar pagando 3.000 millones de dólares, es el equivalente, yo saqué la cuenta, si vos calculás que una casa para una persona que habita un asentamiento vale $80.000, un diputado del Partido Nacional me escribió y me dijo, Eduardo, paren 50. Pero ponerle que costaran 80.000 contando los servicios, con lo que vos pagás del tren de UPM, construís 37.000 casas. Es dividir 3.000 millones por 80.000, te da 37.000. Con las 37.000 casas vos terminás con los asentamientos y terminás con la desocupación. Porque ponés la gente que va a recibir una casa a trabajar. El otro día, con mucha alegría y un gran despliegue periodístico y que vale, que se justifica plenamente y que yo apoyo, realojaron 20 familias en el barrio Kennedy que van a terminar siendo a 500, pero primero fueron 20, a un costo de 50 millones de dólares, 500 viviendas. Entonces acá lo que sobra, como dijiste vos en tu editorial, es plata. En Uruguay le sobra la plata, si en Uruguay despilfarra el dinero. Y si somos capaces de pagarle, Eduardo, a una empresa cervecera extranjera 200 millones de dólares de subsidio, porque si hay algo que nos sobra, la plata, eso sin duda. Bueno, y ahora cuando vengan las elecciones, cuando uno hace estas denuncias que hago yo, no son denuncias para atacar a nadie. Es como dijo un profesor de la facultad, Ciañares, dijo, yo no estoy haciendo una denuncia, yo estoy constatando un hecho. Bueno, yo constato un hecho. El tren se podía haber detenido, la planta se podía haber detenido, el Antel Arena se podía haber detenido. ¿Por qué no se detiene? Porque el Parlamento no vota las leyes que la Constitución le ordena votar. El Poder Ejecutivo no toma las medidas que debe tomar, y la Corte Electoral, que ya me aprobó el partido, y que yo tengo grandes amigos en la Corte, y desde el punto de vista personal no tengo nada, y creo que tiene una gran integridad,
embretados cuando le presentamos los recursos contra el trazado del tren, dictaron una sentencia política. ¿Por qué? Porque los 9 ministros de la Corte Electoral son políticos, no son juristas. Entonces dijeron, no, nosotros no podemos hacer nada. Ahora, en el proyecto que ojalá no salga del tren de la costa, del peaje al centro de Montevideo, para hacer ese tranvía o tren, no sé lo que van a hacer con los amigos con el Ministerio de Transporte Paralelo, que vale $500 millones, 30 kilómetros, ya te digo, fue tasado en esa plata. Necesitan el permiso del intendente de Canelones y del intendente de Montevideo, si no, no pueden hacer el tren. Entonces, cuando nosotros denunciamos eso y le pedimos a las intendencias de Durazno, de Florida, que hicieran algo, dijeron, no, nosotros no podemos hacer nada porque no es nuestra competencia. Y cuando fuimos a la Corte Electoral dijo lo mismo, y no solamente dijo lo mismo, sino que amenazó a los ediles. Yo lo leo como una amenaza, cuando en la sentencia ponen que si los ediles aceptaran la iniciativa popular de desviar el tren, deberán atenerse a las consecuencias políticas de la decisión. Entonces acá no hay diferencia entre Terrón y Lozanel. Entonces estaría bueno que vos a los compañeros de acá del programa les preguntes, porque tenés varios legisladores, ¿por qué no presentan esos proyectos de modificar el Código de Proceso Penal? ¿Por qué no presentan un proyecto de modificar la Fiscalía? Y te van a decir que no lo presentan. Y yo sé por qué no lo presentan. No lo presentan porque es el gobierno paralelo que les permite hacer a todos los partidos, excepto al nuestro, todo esto que vos venís denunciando y que si lo desmantelan lo tienen que dejar de hacer. Sí, no tenga ningún tipo de duda que nada más y nada menos que a Jorge Gandini, uno de los 3 precandidatos del Partido Nacional a la presidencia de la República, le voy a preguntar eso porque él además fue uno de los que salió ayer con una dura crítica a esta decisión de la Fiscalía. Bueno, pero hay tantas cosas que este gobierno tiene el poder de hacerlo y no lo hace. Y cuando vos tenés el poder de hacerlo, querido Eduardo, y no lo haces, la conclusión es muy simple, es porque no querés hacerlo, ¿o me equivoco? No, es así. Y el senador Gandini votó la ley, porque Gandini era legislador en el periodo pasado. Está bien, pero vos podés votar y después el paso del tiempo te demuestra que está equivocado y es una cuestión de honor reconocer eso, ¿no es así? Puede ser un hecho, que Jorge diga, no, yo no voté ni creí que era bueno, ahora me di cuenta que no es bueno. Bárbaro. Bueno, eso me pasó a mí cuando voté la prisión para las personas que ingresen hasta 5 gramos de marihuana a una cárcel, que tienen 4 años de prisión. Con el correr del tiempo me di cuenta que yo cometí un error y redacté un proyecto de ley para modificar ese error que cometí cuando veo que los que mandan 3.000 kilos de droga a Europa van a Argentina a casarse y le dan 2 años de prisión o tienen prisión domiciliaria, y a una pobre mujer que le llevó 5 gramos a la pareja que tiene presa, porque yo voté también, le dan 4. Entonces, arrepentido, presenté un proyecto que claramente está ahí sin tratarse, pero por lo menos lo voy a intentar. Así que es cierto lo que vos decís, se puede dar marcha atrás, pero no se va a dar marcha atrás. Acá mucha gente está preguntándote, Eduardo, tomando en cuenta justamente tu condición de docente jurídico, si esto muere acá o como han dicho, yo hablé con algunos operadores políticos ayer que están en el tema si se presenta directamente ante la justicia, el caso se revive y el juez es el que termina finalmente definiendo. ¿Qué puede pasar con este tema? Se puede recurrir el archivo, se puede ir al Poder Judicial, no a la Fiscalía, que es un servicio administrativo, de naturaleza administrativa, no jurídica, no tienen actividad judicial ellos. Ellos no son imparciales. El propio fiscal Díaz lo dijo en el Parlamento. Los fiscales no somos imparciales, los fiscales somos parciales. O sea que ante esa confesión ya está. El imparcial, los fiscales no son imparciales. Eso la gente lo tiene que tener muy presente. Los fiscales son parciales. Dictan parcialmente. Va a ir al Poder Judicial. Yo no sé lo que va a hacer el Poder Judicial. Pero acordate que hay todo un sistema legal creado previamente que permite hacer cosas que se están haciendo. Que entonces el juez va a decir, esto es espantoso, pero hay una ley que lo habilita. En el caso del abuso inominado de funciones, no hay ley que lo exonere. Entonces, si se presentan los elementos de prueba que yo nunca vi, no tengo, yo las noticias que tengo son de prensa, el juez perfectamente puede continuar el caso
por ese delito. Perfectamente puede continuar el caso por ese delito. Ahora, vos no te olvides que la persona involucrada es una candidata a la presidencia de la República de un partido que tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones. Entonces todo eso indudablemente va a pesar en el momento de hacer el dictamen. ¿Qué quiere decir? Que entonces no somos todos iguales ante la ley según depende del lugar del poder político que tengas. Bueno, eso lo dice la Constitución. El tema de igualdad nació hace muchos miles de años cuando alguien dijo todos somos iguales ante la naturaleza. O sea, si hace frío todos sienten frío. Después vinieron los griegos y vinieron las religiones y dijeron todos somos iguales ante Dios. Y después vino el derecho en el año 1800. Dijimos todos somos iguales ante la ley. Ante la naturaleza todos somos iguales. Si llueve te mojás, el rico y el pobre. Ante Dios es un tema de creencia, o sea, es un tema filosófico que no tiene una constatación práctica, pero es válido. Ante la ley es una expresión de deseo. No todos somos iguales ante la ley. La Constitución lo puso como una aspiración, pero claramente hay un tratamiento diferencial que en estos casos se nota. Eso para mí no tiene solución tampoco, pero hay otros temas que sí tienen solución. Y los tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Lo que no hay es voluntad. Y las personas, seguramente dentro de 5 meses, el 95% del cuerpo electoral uruguayo vote a los partidos que provocaron esta situación. Lo que no tiene solución es el paso del tiempo, querido Eduardo. Sí. Y el paso del tiempo indica que ya estamos a las 9 de la mañana y nos tenemos que ir. Te mando un gran abrazo y te despido hasta el viernes que viene. Muchas gracias, Nelly. Nos vemos. Chao, chao.